Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestra sesión de CIPAS para la unidad 2 del curso de sistemas dinámicos relacionado con el modelado de sistemas en el dominio de la frecuencia. Entonces voy a compartir por aquí pantalla y vamos a hacer como un ejemplo partiendo también de dos ecuaciones, tal cual como están la mayoría de los ejercicios de la guía. En este caso, como les había comentado desde la conferencia, el hecho que nosotros tengamos acá, que me diga que es una variable condensador, de un voltaje en el condensador, o que me diga que es una corriente en una bobina, o que me diga que es una corriente de un circuito, que me diga que es una velocidad angular para un motor. O sea, independientemente de la variable que nosotros estemos utilizando acá, el comportamiento como tal o el desarrollo de esta actividad es el mismo para todos. Acá lo que nosotros hacemos es, primero que todo, aplicar la transformada de Laplace en todas las ecuaciones que tengamos. En este caso, dos, quienes tienen el ejercicio del sistema masa resorte amortiguador, pues es una sola ecuación, los demás tenemos dos ecuaciones todos. Aplicamos la transformada de Laplace, aplica de la misma manera para todos, así estemos hablando de condensadores, de bobinas, de motores, de resistencias, de sistema masa resorte, o más adelante si tuviéramos tanques, o sea, aplica de la misma manera para todos. Nosotros les entregamos las ecuaciones, todos tienen el documento que tiene las ecuaciones, es desde allí donde nosotros partimos para hacer este desarrollo. ¿Por qué razón? Porque estuve revisando algunos aportes en foros hoy, perdón, y en los aportes me di cuenta que están utilizando ecuaciones que no corresponden con las que nosotros les entregamos. Entonces es importante que nosotros estemos usando sobre lo que se les entregó. Por dos razones. Primero, pues la guía les indica que trabajan sobre las ecuaciones que se les entregan o sobre las que necesitamos modelar del sistema. Y segundo, porque pues la idea es que vamos a comprobar cómo funcionan estos sistemas. Y esas ecuaciones son las que modelan los sistemas que ustedes tienen. Si trabajamos con las ecuaciones anteriores y de pronto no las modelamos en el dominio del tiempo de manera correcta, pues obviamente no nos va a dar una simulación como se espera. Bueno, entonces de esta manera acá tenemos un ejemplo. Es un sistema que para este caso, a diferencia de lo que hemos trabajado acá, tenemos dos condensadores. Entonces, en este sistema voy a copiar por acá el circuito. Este sistema corresponde a este circuito que les estoy ubicando acá en la... tenemos un circuito con dos mallas. Tenemos el circuito también en corriente continua alimentada por una fuente DC. Tenemos dos resistencias, R1 y R2, y tenemos dos condensadores, C1 y C2. Entonces, pues ya sabemos que estamos hablando con condensadores o trabajando con condensadores. Ya lo que queda es simplemente reemplazar los datos. ¿Cuáles datos? Los datos que tenemos por acá relacionados al lado izquierdo. ¿Listo? Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en este caso, a modo de sugerencia o a modo de recomendación de mi parte para ustedes, es que cambien los datos de estas variables. ¿Cuáles variables? Condensadores, resistencias, bobinas, constantes de amortiguamiento, o sea, todas las variables que ustedes tienen, que son constantes, que ya tienen el valor numérico, eso es como lo principal o lo que se les recomienda que hagamos de primeras. ¿Por qué razón? Porque me di cuenta en algunos aportes también que están operando directamente de esta manera. Entonces van a llegar a puntos donde tienen que multiplicar R por R1, R2, perdón, por R1, R2, C1, o sea, van a tener operaciones tan complejas que ustedes mismos se pueden estar enredando allí. Otra cosa que también identifiqué en las retroalimentaciones, es importante que ustedes tengan presente que en todas las ecuaciones hay variables o partes de las ecuaciones con signos negativos. No es capricho que sean negativos, es que tienen que ir de esta manera. No tienen que cambiarles. Cuando ustedes le aplican Laplace, nosotros que cuando vimos las diapositivas, vimos que Laplace lo único que hace es cambiar la variable, y en el caso cuando tengo la derivada me agrega una letra S. Del resto no modifica nada.
Entonces, estos signos negativos o signos positivos que nosotros tengamos en las ecuaciones siguen sosteniéndose de la misma manera. Yo no puedo cambiarle los signos porque adicional, cuando yo le cambio los signos, al momento de hacer las operaciones, pues donde necesitaba que finalmente me diera resultados positivos, me van a dar resultados negativos. Entonces es como el otro punto que es importante que tengamos presente. Entonces voy a hacer lo primero que les estoy indicando, que es reemplazar los valores. Entonces yo tengo que la primera operación es R2 por C2, pero según el ejemplo que yo estoy utilizando acá, R2 vale 3. Entonces 3 por C2 y C2 dije que vale 7. Por el voltaje del condensador 1 menos 1 sobre la resistencia 2, nuevamente valor de 3, por el condensador 2, nuevamente que vale 7. Entonces simplemente hacemos nuestra operación y esta ecuación nos queda convertida en 1 sobre 21 por el voltaje del condensador 1 menos 1 sobre 21 por el voltaje del condensador 2. Y esta ecuación es la que nosotros vamos a someter ahorita a la transformada de Laplace. ¿Listo? Profe, disculpa, Señor. ¿cuál es la salida del sistema que vamos a medir? Bueno, ahorita ya escogemos cuál salida vamos a dejar. ¿Listo? Ya ahorita miramos acá y para que entre todos lo desarrollemos, ¿vale? Por ahora solamente voy a hacer acá como el cambio de variables y ya ahorita decidimos esa parte. Gracias por la pregunta. Entonces, bueno, la resistencia 1 que vale 5 por el condensador 1 que vale 10. Y en la siguiente dato tengo R1 que vale 5 más R2 que vale 3 sobre R1 que vale 5 por R2 que vale 3 por C1. C1 vale, C1 ¿cuánto vale? 10. Ay, por 3 por 10. Y R1 que vale 5 por condensador 1 que vale 10. Simplemente acá reemplazamos las operaciones. Entonces acá nos queda 50. Arriba nos queda 15 sobre 150. Y... Ingeniera, no es 15, es 8. Qué pena. Ay, sí, gracias. Era una suma. Gracias. Ok. Gracias. Listo. Entonces tenemos en este momento la ecuación de esta manera. Tenemos nuestras dos ecuaciones. Voy a identificar con colores diferentes. Listo. Entonces, sí, la pregunta que nos estaba haciendo ahorita el compañero. La entrada ya sabemos que es el voltaje de la fuente B1. Pero la salida no hemos decidido cuál sea la salida. La que ustedes decían que dejemos y queremos dejar el condensador 2 o el condensador 1. Como ustedes quieran. Si quieren, hagámosle sobre condensador 1. Entonces, nuestra salida va a ser el voltaje del condensador 1. ¿Listo? Para que tengamos ahí presente. Listo. Entonces, ya teniendo esto, lo que seguiría es aplicarle Laplace, transformada de Laplace a las dos ecuaciones de manera independiente. Entonces, bueno, si nosotros le aplicamos Laplace a esta primera ecuación que tenemos acá en rojo, ¿qué nos viene quedando del primer término? Nosotros ya sabíamos que está aplicándole Laplace a una derivada que nos queda. S por el voltaje del condensador 2. Entonces, S por el voltaje del condensador 2. Lo demás, lo único que nos hace es un cambio de variable, pero pues bueno, acá en la ecuación no le tenía, dependiendo del tiempo, que pues ya ahora sabemos que pasa la frecuencia, pero internamente no nos va a cambiar nada. Y lo mismo hacemos con la ecuación 2. Entonces, lo mismo, si en la anterior nos quedó S por el voltaje, lo mismo nos va a pasar en esta ecuación. Estas dos son las ecuaciones con las cuales nosotros vamos a iniciar a hacer nuestro desarrollo matemático. ¿Listo? Voy a copiarlas por acá. Y vamos a hacer todo ese desarrollo matemático en una nueva diapositiva. Listo. ¿Qué habíamos dicho que iba a ser nuestra salida? El voltaje del condensador 1, ¿cierto?
Entonces, voy a anotar por acá. Entonces, entrada, B1, salida, voltaje en el condensador 1. ¿Cuál es la variable que me está sobrando o que no necesito en las ecuaciones? Voltaje del condensador 2. Exacto. Entonces simplemente voy a tomar en una de estas dos ecuaciones donde me aparezca el voltaje del condensador 2 y esa es la que voy a despejar. Entonces acá precisamente tengo en rojo la ecuación que voy a trabajar. Y empezamos a hacer el proceso matemático. Entonces esta menos 1 sobre 21 que estaba restando al lado derecho, simplemente pasa al lado izquierdo a realizar la función contraria. Hasta aquí somos claros todos, ¿verdad? Supongo que sí. Y acá, Sí, señora. bueno, lo que habíamos hablado que hacíamos en este caso era hallar el mínimo común divisor, ¿verdad? Teníamos una operación, uno de los términos con un factor que tenemos un denominador que es el 21 y simplemente el que no tiene denominador pues es como asumir que es la unidad, ¿cierto? Que es lo mismo que decir 21 sobre 21, que eso es lo que nos da la unidad. Entonces esta variable nosotros podemos convertirla o esta parte de la ecuación nosotros la podemos convertir de tal manera que acá decimos que es 21S del voltaje del condensador. Bueno, esto lo cortaría por acá. Más 1, ¿cierto? Que es como el valor con el que venía acá la variable. Tenemos los dos denominadores con 21, ¿cierto? Nosotros, pues matemáticamente, este 21 que está dividiendo al lado izquierdo, lo enviamos al lado derecho a realizar la función contraria, nos quedaría a multiplicar. Nos quedaría 21 sobre 21 y eso equivale a la unidad. Entonces, básicamente es como si nosotros tuviéramos ahora nuestra ecuación convertida de la siguiente manera. Cancelamos los dos denominadores, o es la equivalencia, perdón, de pasar el denominador 21 que está al lado izquierdo dividiendo, pasa al lado derecho a realizar la función contraria, que en este caso sería multiplicar. Y 21 sobre 21 pues nos da la unidad. Listo. ¿Qué más hacemos acá? ¿Cuál sería el siguiente paso en este caso? ¿Qué entraríamos a hacer? ¿Qué operación entraríamos a hacer ahora? Si la idea es factorizar, pues hallar el equivalente del voltaje del condensador 2 para entrar a reemplazar en la otra ecuación. Entonces simplemente nosotros sabemos que acá tenemos voltaje en el condensador 2 y acá también tenemos voltaje en el condensador 2, entonces lo que vamos a hacer es factorizar. Entonces simplemente hacemos acá. Voltaje en el condensador 2 es igual a 21S más 1, todo eso en un paréntesis igual a lo que tenemos al lado derecho, voltaje en el condensador 1. Y simplemente este término está multiplicando, pasaría a ser ¿qué funciona al lado derecho? Dividir. Ok, pasaría a ser la división. Listo. Y acá tenemos la equivalencia del voltaje en el condensador 2. ¿Por qué despejamos el voltaje del condensador 2? Porque es la variable que nosotros no necesitamos. ¿Cuáles son las variables que nosotros necesitamos? La entrada, que es el voltaje de la fuente, y la salida, que dijimos que lo íbamos a analizar con el voltaje del condensador 1. ¿Por qué es importante que nosotros despejemos la variable que no necesitamos? Porque acordémonos que la función de transferencia nos permite determinar la relación que existe entre el comportamiento del sistema, es decir, la salida que me va a generar mi sistema, versus la entrada, o sea, lo que lo está alimentando. Entonces, por eso la variable que nosotros no necesitamos o pues que es la que va a ser como el tránsito entre las dos ecuaciones. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso en este punto?
Reemplazar un BC2 en la otra ecuación. Exacto, entonces ya tenemos este BC2, tenemos que entrar a reemplazarlo acá donde nos aparece BC2 en la ecuación 2 que llamamos acá en este caso. Entonces simplemente lo que hacemos es tomar ahora nuestra ecuación 2. Entonces vamos a tomar nuestra ecuación 2, lo que nosotros determinamos como ecuación 2, y vamos a reemplazar donde aparezca BC2 lo que nosotros acabamos de determinar. Entonces esto por lo que acabamos de hallar. Entonces en ese orden, matemáticamente, ¿qué tendríamos que hacer? Multiplicar esos dos términos últimos. Entonces, primer punto, hallar como esta operación o resolver este factor, ¿listo? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos acá en primera instancia. Básicamente, esto se queda convertido, pues bueno, voy a hacer la operación internamente. ¿Cuánto nos da 50 por 21? $1050. Gracias. Entonces, nos daría 1050 S más 50. ¿Qué hicimos? Este 50 que tenemos acá de 1 sobre 50, el 50 va a entrar a multiplicar los dos términos que tenemos dentro del paréntesis del denominador. Entonces tenemos 21S, 50 por 21S nos da 1050S. Y 50 por 1 nos da más 50. Entonces, ya hicimos esta parte de la operación. ¿Qué tendríamos que hacer ahora? Entonces, acordémonos que la idea de la función de transferencia, o bueno, la forma como nosotros vamos a hallar o determinar la ecuación de la función de transferencia es dejando al lado izquierdo lo que es mi salida y dejando al lado derecho lo que viene a ser mi entrada. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer ahora es organizar de acuerdo a lo que nos dicen que hagamos. Entonces, todo lo que tiene relación con la salida, que es el voltaje del condensador, lo vamos a pasar al lado izquierdo del igual, teniendo la salvedad que lo que estaba negativo va a pasar ahora a positivo y lo que estaba positivo va a pasar ahora a negativo, es decir, el cambio de signo, ¿verdad? ¿Qué tendríamos que hacer nosotros ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Qué seguiría acá en este punto? Factor común. Ok, tenemos que hallar factor común. ¿Y cómo hallamos nosotros el factor común? Entonces, el término que más difiere de todos es pues acá el denominador que tenemos en rojo. Simplemente es cada uno de los tres términos de la ecuación. Tenemos que garantizar que van a tener el mismo factor. Resulta que en uno tenemos 150S más 50 y en otro tenemos 150. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Con el primer término es como si tuviéramos 1 sobre 1, ¿cierto? ¿Qué le faltaría a él para llegar a ser como los otros dos? Multiplicarlo por 150 y multiplicarlo por 1050S más 50. O sea, nos toca a todos los términos garantizar que van a quedar igual. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros acá en el siguiente paso. Entonces, tenemos el primer factor que es ese voltaje del condensador 1 por 150, que es lo que tenemos en el segundo denominador, por lo que tenemos en el tercero, 1050S más 50. Tenemos la primera parte de ese factor, primer término. Continuamos, más. Vamos con el segundo. Al segundo, ¿qué le hace falta? Multiplicarlo por ¿qué? ¿Qué factor me haría falta acá? Me hace falta 1050S más 50. Porque ya tengo el 150. Entonces acá solo lo tengo que multiplicar por 1050S más 50. Menos voltaje en el condensador 1. A él que le hace falta, lo tengo que multiplicar por 150. ¿Por qué no lo multiplico por 1050S más 50? Porque él ya lo tiene. ¿Listo? Ay, pero todo este término tenía que ir en un fraccionario. Listo, en el numerador. Y en el denominador, pues las operaciones de 150 por 1050S más 50, que son los términos que yo tengo en el denominador. Al lado derecho, ¿qué pasa? Nada, al lado derecho sigue siendo exactamente
lo mismo. Entonces viene siendo 1 sobre 50 por el voltaje 1. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso? Dividir término por término. Simplifique los términos. Exacto. Entonces ahora tenemos acá que multiplicar este 150 por 1050, este 150 por 50. Y lo mismo hacer acá al lado siguiente, este 8 por 1050 y este 8 por 50. Entonces, y lo mismo tenemos que hacer con el denominador. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, ¿qué nos queda de multiplicar 1050 por... Voy a hacer acá una cosa. ¿Qué nos queda de multiplicar 150 por 1050? 157.500. Ese, ¿no? Entonces, 157 le sobra 1. Ok. ya. Listo, hicimos el primero. Ahora 150 por 50. 7.500. Listo, ahora 8 por 1050 S. Da 8.400 S. Más 8 por 50. 400. Así acá está. Y acá, pues bueno, ya simplemente organizar esto nos queda 150 veces 1. Listo. Ahora vamos con el denominador. 150 por 1050, ¿cuánto era? 157.500. 157.500. S más 150 por 50, 7.500. 7.500. Listo. Ya lo que hicimos acá fue, pues, romper estos factores y operar lo que necesitamos. Ahora, ¿qué nos queda? Resulta que acá tenemos un término S, voy a ponerla por acá en verde. Profe, en ese Y- 8 veces 1 de la mitad no sobra ese 8, que ya lo multiplicó. ¿Este? Sí, señora. Sí, gracias. Acá en el primer término tenemos, es que el 1 se me olvidó, fue poner el por, era del voltaje del condensador. Listo, acá tenemos S multiplicado por S. ¿Qué pasa cuando tenemos S por S? Acá es donde nos aparece el término de S cuadrado, ¿listo? Entonces vamos a mirar ahí, como verificando qué nos va quedando de nuestra operación. Entonces, nos queda las S que señalé con color verde, es el dato que voy a relacionar acá. S cuadrado por el voltaje en el condensador 1 y dice que eso está multiplicado por 157.500. Listo. Tenemos acá, voy a organizarlas, ¿listo? 7.500 S voltaje en el condensador 1 más 8.400 S voltaje en el condensador 1 más 400 voltaje en el condensador 1 menos 150 voltaje en el condensador 1. Lo que hice simplemente fue organizar sobre 157.500 S más 7.500. Y eso es igual a 1 sobre 50 voltaje 1. Listo. Resulta que ya organicé acá, hice esta multiplicación de las S que tenía multiplicándose en el mismo factor. Pero resulta que acá en el siguiente término, voy a poner así en naranja, tengo dos términos que tienen la S y tienen también voltaje en el condensador 1. ¿Los puedo operar? ¿Qué hice? Sí, claro. Ok, Sí. entonces Sí, señora. eso es lo Mejor. que vamos a hacer acá. Esa sería nuestra siguiente operación. Voy a copiar esto. Venimos de esa ecuación, entonces, ¿cuánto nos viene quedando de sumar 7.500 más 8.400? 14,900. 14, no, 15. 15. 15.900. 15.900. ¿Listo?
Lo demás, bueno, ahora tengo acá 400 BC1 menos 150 BC1. Tenemos la misma variable. 250. Entonces, esto nos queda más 250 BC1. Ya tengo términos todos organizados, ya tengo un solo término que tiene ese cuadrado, un solo término que tiene la letra S y otro término que no tiene letra S. Ya están organizados, entonces ya nosotros podemos factorizar la variable. ¿Cuál es la variable? El voltaje en el condensador. ¿Listo? Entonces ese será nuestro siguiente paso. Vamos a factorizar el voltaje en el condensador. Entonces, voltaje en el condensador 1 y abro el paréntesis. 157.500 por S cuadrado más 15.900 S más 250. En el denominador sigue igual, no le hemos hecho ninguna otra operación, entonces 157.500 S más 7.500. Y al otro extremo del igual seguimos con los mismos datos. 1 sobre 50 voltaje. Listo. Tenemos ya todo en términos de las variables que necesitábamos, que eran cuáles, que la entrada es el voltaje 1 con la fuente y la salida es el voltaje del condensador 1. ¿Listo? Entonces ya los tenemos todos en estos términos. Entonces simplemente ya es cuestión de entrar a organizar. Entonces voy a copiar esto por acá. Y el denominador está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado del igual a realizar la función contraria. Entonces esto y lo que teníamos acá en el denominador, entonces es ahora 157.500 S más 7.500. Son múltiplos de 50. ¿Cuánto me da si yo hago 157.500 dividido en 50? 3.150. Entonces sí puedo hacerlo así. Y 7.500 dividido en 50 también lo puedo quitar. ¿Sí? 150. Entonces, ¿cuánto me da? 3.150. Sí, 3.150. 3.150 S más, ¿cuánto fue que me dijeron? 150. Sí. Y todo por B1. Listo. Lo que hice simplemente fue operar todo lo que tengo al lado derecho, que está todo dividido en 50, que me da números enteros. Simplemente fue por eso. Según la teoría me decía que ahora hacía el cambio de variable. ¿Cuál era U y cuál era Y? O sea, es decir, representar qué era entrada y decir qué era salida. Entonces ya sabemos que el voltaje del condensador 1 era la salida, o sea, Y. Y el voltaje de la fuente es la entrada, o sea, viene siendo U. Y acá ya podemos determinar nosotros nuestra función de transferencia. Falta colocar la salida sobre la entrada. Exacto. Entonces ya simplemente nosotros venimos y organizamos acá de otra manera. Y decimos que Y sobre U es igual. Hacemos la fracción. Entonces, lo que estaba multiplicando a Y pasa ahora a dividir. Y lo que teníamos acá multiplicando a U, pues sigue siendo parte del numerador. Y acá tenemos nosotros nuestra función de transferencia para este ejemplo, para este sistema que nosotros nos dieron, o estas dos ecuaciones que nos dieron. Que en algún momento sabíamos que era un ejercicio que tenía dos condensadores. Pero que si ustedes se dan cuenta, a mí cuando me entregan esta función de transferencia, yo nunca voy a saber que eso era un circuito que tenía dos condensadores, que la salida era el voltaje del condensador 1 y que la entrada era la fuente. Por eso yo les insisto que independientemente de qué variables tengo yo en mi proceso, en mi sistema, la plaza y este desarrollo es exactamente lo mismo para todos. Entonces, ya, ¿qué otro elemento nosotros podemos hacer acá? Recordemos que MATLAB, si nosotros vamos y registramos esta función de transferencia en MATLAB, MATLAB siempre procura entregar donde está la S cuadrado, quede multiplicado por la unidad. ¿Cómo podemos hacer nosotros eso? Pues acá el S cuadrado está multiplicado por 157.500.
¿cómo podemos hacer nosotros que nos quede tal cual lo tiene MATLAB? Simplemente todos los términos que tiene la ecuación lo vamos a dividir en 157.500 y nos va a quedar exactamente como nos entrega MATLAB. Es lo único. Pregunta, ¿cuántos polos tiene este sistema? 2. 2 polos. 2 polos. ¿Por qué 2 polos? Recordemos que los polos se determinan dependiendo del polinomio que nosotros tenemos en el denominador. En este Grado caso, pues es s cuadrado, entonces es polinomio 2, por lo tanto vamos a tener 2 polos. ¿Sistema de qué orden? Segundo. Segundo orden. ¿Este sistema tiene ceros? Sí, tiene un 0. Tiene un 0. ¿Cómo sabemos que tiene un 0? Porque el numerador Numerador. tiene una variable multiplicada por la letra S. Entonces es un sistema que sí tiene ceros. ¿Queda claro cuál es el procedimiento? O sea, realmente si ustedes se dan cuenta es Laplace. Nosotros en Laplace lo único que hacemos es quitar la derivada y reemplazarla por una letra S. Es en lo único que nos cambia la ecuación, realmente. Pero ¿dónde está todo el desarrollo como tal? En este desarrollo matemático. Yo por eso les insisto mucho, tengan cuidado con los signos. Por eso también al comienzo les aclaré, si está la ecuación base, la ecuación original viene con un signo negativo, respetemos el signo. Laplace no nos cambia los signos, porque pues eso nos puede estar dando acá un signo negativo, muy seguramente, y eso ya nos va a cambiar el sistema. Y el sistema les puede dar inestable y ustedes dicen, no, el sistema es inestable, pero resulta que el sistema no era inestable, sino que estábamos haciendo mal la operación matemática. Entonces, ya pues simplemente es tener presente las operaciones, lo que nosotros trabajamos de factorización, de hacer operaciones matemáticas, si cambio del sitio de la ecuación alguna expresión, simplemente tener cuidado que si estaba sumando va a pasar a hacer operación contraria que es restar o viceversa, o si está multiplicando va a pasar a hacer operación contraria que es dividir o viceversa. Es lo que hay que tener siempre presente. No sé si tengan alguna pregunta así sobre el ejercicio que estamos haciendo acá. Igual, ya lo que quedaría para determinar polos y ceros, pues ustedes ya vieron cómo es el procedimiento, pues en este caso estamos trabajando en sistemas de orden 2. Fácilmente lo podemos determinar con la ecuación de la función cuadrática, entonces simplemente podemos determinarlo así. Con ese palo que Sara tiene no lo puede grabar. Adicional, podemos también determinar los polos y los ceros con MATLAB, comprobar que los datos que nosotros obtenemos matemáticamente pues también van a corresponder con lo que nos entrega MATLAB. Y el comportamiento, ¿no? Recordemos que nosotros tenemos dos tipos de comportamientos, un comportamiento transitorio y un comportamiento estacionario. Entonces recordemos que el comportamiento estacionario lo determinamos con la ecuación de valor final, o teorema de valor final, que es a donde va a llegar nuestro sistema. Acá podemos determinarlo fácilmente, porque acordémonos que es el límite cuando S tiende a 0 de la función de transferencia. Entonces simplemente nos va a quedar 150 sobre 250, ni siquiera va a llegar a la unidad. Una pregunta que me han hecho bastante en Skype es, por ejemplo, que acá les da 150 sobre 250, les da pues menos de la unidad, pero cuando hacen la simulación con FluidSim, sabemos que allá estamos usando una entrada de 9 voltios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá nosotros decimos 150 dividido en 250 tendría que llegar a 0.6, ¿sí? Pero cuando hacemos acá en MATLAB por comando STEP, graficamos con STEP, nos llega a 0.6, pero cuando lo hacemos con Simulink, si nosotros lo multiplicábamos por la entrada de 9, que era 5.4, ¿sí? Debería llegar a 5.4, pero adicionales llega a 6 porque nosotros utilizamos un step de 1, o sea, la entrada no era 9, sino era 10. Entonces me estaban preguntando que por qué en Simulink nos daba 6 la salida, mientras que
por comando en MATLAB nos daba 0.6 y el teorema nos daba 0.6. Entonces recordemos, yo les decía, bueno, recuerde que usted en Simulink está utilizando una constante de entrada con un valor de 9 y que le hacemos el step o la perturbación que lo elevamos en unidad. O sea, la entrada no era 9, sino finalmente la entrada va a ser 10. Entonces, es eso que es lo que me han estado preguntando así varias personas por Skype. Básicamente, también lo que he identificado en las retroalimentaciones y en las preguntas que me han hecho por Skype, pues es las operaciones matemáticas. Por eso les hago mucho énfasis en ello, porque allí es donde estamos como fallando. Si nomás a mí por acá el 8, que alguien me recordó, no, ya hicimos la multiplicación, el 8 sobra. Entonces, es eso, es verificar esas operaciones matemáticas que de pronto tengamos ahí como adicional. No sé si alguien vaya a preguntar algo. Profe, una pregunta. Sí, Digamos señor. que para los que tenemos el ejercicio C, Ujú. ¿cómo o sea, se maneja de la misma forma? Todo se maneja de la misma manera. El ejercicio C es el de masa, resorte, amortiguador, o es el motor. Ese es el motor. Igual, porque ustedes parten de dos ecuaciones. También tienen dos ecuaciones. El procedimiento es el mismo. El único que no tiene que hacer tanta operación matemática es el que tiene el sistema masa, resorte, amortiguador, porque él ya tiene la ecuación con derivada segunda. Entonces, cuando le aplica Laplace ya le queda ese cuadrado y simplemente tiene que hacer el último paso, que es hacer el cambio de variable y despejar. Es lo que tiene que hacer. Pero los que tienen el sistema del motor, funciona de la misma manera. ¿Por qué? Porque partimos de dos ecuaciones. El procedimiento exactamente el mismo. La variable que tienen allí que factorizar, al igual que los que tienen los circuitos eléctricos, la corriente de la bobina. Del resto todo es igual. Listo, profe. ¿Vale? ¿Alguien Doctora, una tiene algo? pregunta. Señor. Lo que pasa es que a mí en el valor estacionario pues me dio un valor muy pequeño, me dio 0.018. Sí. Entonces yo cuando lo simulé, si le metía pues la entrada y la salida, no, las señales No no te me la deja ver. coincidían. Entonces yo cómo hago para lo del step, si no puedo mirar la entrada. No, con Simulink simplemente vemos la salida. Si hay uno por los datos que tenemos de grupos colaborativos y los números de cédulas, no, hay unos grupos donde lo que tú comentas, que la salida da tan pequeña que si yo veo entrada versus salida en la misma gráfica en Simulink, pues obviamente con una entrada de 9, pues no se van a ver datos inferiores a 1. La recomendación que les he dado es que solamente grafiquen la salida, o sea que veamos, desde que veamos la carga del condensador o el comportamiento creciente que necesitamos en el sistema y que se estabilice, eso es lo que necesitamos. Entonces solamente vemos allí la salida del condensador. Bueno, en ese caso, la Y salida. entonces ya en el video tocaría pues explicar esa parte, que no Sí, sé que como los datos son tan pequeños, entonces solamente se visualiza la salida. Listo, doctora, gracias. Vale, con gusto. Recuerden que en el video lo que hacemos es explicar ese tipo de cosas, los comportamientos que tenemos en MATLAB, en el simulador de las gráficas. Eso es lo que nosotros tenemos en cuenta para el video. Muy seguramente en este video van a pasar más de los 5 minutos, pero espero que se pasen más de los 5 minutos, pero que sea explicando sobre la simulación. O sea, sobre el trabajo con MATLAB. En esta actividad pues trabajamos un poco más con MATLAB que con la actividad anterior, entonces puede que nos demoremos un poco más en el video en esta actividad, siempre y cuando sea explicando sobre MATLAB. ¿Qué sucedió con la actividad anterior del dominio del tiempo? Algunas personas pues en el puntaje del video pues no tuvieron el valor completo por dos razones. Una, porque no hablaron, y recuerden que yo les he dicho en la webconferencia, se les aclara que tiene que ir la explicación de ustedes en el video, o sea, ustedes tienen que hablar y decir qué es lo que están explicando, qué es lo que están mostrando, no simplemente poner una imagen y ya, no. Y lo otro,
porque explicaron el desarrollo sobre la guía. O sea, todo el desarrollo matemático, todas las ecuaciones, cómo obtienen las ecuaciones. Y recuerden que ustedes el desarrollo matemático lo tienen que entregar en la guía. Entonces en el video nos estaban prácticamente mostrando lo mismo que nos entregan en una guía, en un documento en Word. Entonces estamos presentando 2 veces lo mismo y eso no era lo que nos estaban solicitando. Vuelvo y les reitero, el video es sobre el desarrollo de MATLAB, de la simulación. ¿Listo? Eso es importante pues para que lo tengan presente ahorita que vayan a hacer sus grabaciones. Doctora, yo tengo una duda Señor. respecto al valor transitorio pues, del sistema. Solamente es sacarle el 70% al 0.018 que en este caso me dio a mí, que ese sería el valor del Ok. comportamiento transitorio. Una forma es así y otra forma, recuerden que en las diapositivas, espérenme, busco por acá el documento y comparto las diapositivas que utilizamos en la webconferencia anterior. Hay una ecuación y en esa ecuación es como nosotros determinamos también el comportamiento transitorio del sistema. ¿Me confirman si están viendo el PDF de la webconferencia? Sí, sí. Cuando tenemos un sistema de segundo orden, esta es como la ecuación base y sobre ella nosotros podemos determinar ese comportamiento determinando el coeficiente de amortiguamiento o el delta, coeficiente de amortiguamiento. Entonces, con esta ecuación nosotros lo podemos determinar. Por ejemplo, lo que tenemos nosotros acá en este sistema. Tenemos en el sistema, tenemos un 0. Cuando nosotros tenemos un 0, nos difiere la ecuación. Acuérdense que en el numerador del ejemplo que hicimos nos daba, ¿cómo es el número? 3150S más 150 en el numerador. Y la ecuación base nos dice que no tenemos ceros en el sistema. Entonces, en este caso lo trabajaríamos, como lo comentas, con el 70%. Si tenemos forma de determinarlo con esta ecuación base, lo determinamos con esta ecuación base. ¿Listo? Otra cosa, a algunas personas no les ha coincidido que este omega sub n al cuadrado, tanto en el numerador como en el último dato del denominador. Entonces, en ese caso, trabajamos sobre el que tenemos en el denominador, dato que tenemos en el polinomio. ¿Listo? Es la otra forma de determinar acá, con el coeficiente de amortiguamiento. Pero Dari, tendría que dar el valor igual al si uno le saca el 70% al valor estacionario. Tendría que llegar a un valor cercano, sí, señor. Ah, listo. Vale. Y recuerden que el estacionario lo determinamos con el teorema del valor final, que es al lugar a donde el sistema va a alcanzar el régimen permanente, en donde va a establecerse ya su comportamiento final. Entonces recordemos que en la mayoría de los sistemas que nosotros tenemos, como sobre todo los del condensador, tenemos una carga creciente, una onda creciente, y se estabiliza en un valor determinado. Entonces, ese valor determinado es el que nosotros vamos a obtener aplicando este teorema de valor final. Es como determinar el régimen permanente en donde se va a estabilizar nuestro sistema. Recuerden que a quienes las ecuaciones que se les entregaron les coincidieron con las ecuaciones del modelo anterior, o el desarrollo de la actividad anterior, pues tienen que darles los comportamientos iguales en la simulación. ¿Cuál es la idea? Como les explicaba en la primera webconferencia del curso, nosotros acá en el curso lo que trabajamos es modelado. Nosotros no modificamos nada, simplemente buscamos maneras diferentes de representar un sistema, ya sea el sistema masa resorte amortiguamiento, ya sea el sistema eléctrico con condensador bobina, o el sistema del motor. Independientemente del sistema que sea que nosotros estemos utilizando,
nosotros lo único que estamos haciendo es representarlo por medio de ecuaciones matemáticas y por medio de diagramas de bloques. Entonces, hicimos un primer diseño en dominio del tiempo con ecuaciones diferenciales y diagramas de bloques. Ahora le aplicamos otra función matemática que fue la transformada a Laplace y obtenemos una ecuación matemática que se llama función de transferencia. Y lo representamos en un bloque que de hecho acá es más sencillo, simplemente es un bloque que ya lleva una ecuación. Y ya la unidad que comenzamos la siguiente semana es la otra manera de representar tanto matemáticamente como de forma gráfica, que eso pues es la siguiente actividad. Entonces son ver los diferentes tipos de representar nosotros sistemas o de modelarlos matemática o gráficamente. Eso es lo que nosotros hacemos acá en el curso. Entonces vamos como en la segunda etapa. Señor. Yo tengo unas preguntitas. Señor. Resulta de que ese coeficiente de amortiguación en realidad, porque eso es muy importante saberlo para poder explicar, en realidad, ¿qué es lo que me manifiesta dentro de la gráfica? Eso es por un lado. Y por el otro, resulta que a mí me está dando, o sea, yo saco el 70% de lo que me dio en el límite y me difiere bastante. O sea, uno me da 0.24 y el otro me da 0.38. Y entonces tengo esa duda ahí, que no me está cuadrando la matemática por ese lado. No te entendí la segunda parte. Es que ese coeficiente me está dando 38.1 y cuando yo saco el 70% de lo que me debería dar, yo comparo los valores y pues uno da 24 y el otro da 38. Para mí eso difiere bastante y se supone que debería ser muy cercano. Ok, listo. Entonces, una de los puntos o de lo que nos representa el coeficiente de amortiguamiento es si esa onda va a llegar a un punto a quedarse quieta o alcanzar lo que vimos ahorita, el régimen permanente. Entonces, ¿qué pasa cuando el dato es 0? Como tenemos acá, estamos viendo la gráfica donde están los tipos de ondas de las respuestas a escalón, ¿cierto? Sí. Ok, Sí. cuando es 0, la onda es totalmente senoidal. O sea, es una onda que siempre va a estar pasando de valor máximo a valor mínimo y así se sostiene. Aunque aparentemente su comportamiento sea el mismo, nunca se va a estabilizar, o sea, porque va a estar cambiando. Cuando ese valor está en un rango entre 0 y 1, significa que hay un punto donde va a alcanzar un valor máximo, otro punto donde va a llegar a estabilizarse, pero se va a demorar. Y después vamos a encontrar que si es igual o menor, va a llegar al régimen permanente, pero se va a demorar más, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos determina o qué información es la que nos da ese coeficiente? Que simplemente el sistema se va a estabilizar o no se va a estabilizar. ¿Cuándo no se estabiliza? Cuando es 0. Del resto se va a estabilizar, pero se va a demorar. Y entre más grande sea ese valor, pues más se va a demorar en estabilizarse. Acuérdense que hay algunas personas que cuando graficamos la función en la actividad anterior, nos tocaba darle como un tiempo de simulación como de 5000, ¿cierto? El stop time de la simulación en Simulink nos tocaba configurarle de 2000 a 5000 para poder ver que realmente nos daba el comportamiento esperado, que era la carga de un condensador. Entonces, eso significa que el sistema sí se estabiliza, pero se demora en llegar al valor. En este caso, pues se determina con el 70% porque pues se asume que es el punto ¿cómo sería? Donde el sistema alcanza un valor o un régimen que no es el régimen permanente, pero sí es un régimen como del cual no va a bajar, ¿sí? Como dentro del límite con el cual él va a trabajar. Pero básicamente esa variable lo que nos va a determinar es si el sistema se va a estabilizar o no. Por aquí alguien me estaba preguntando que si necesitábamos lo del criterio de Routh-Hurwitz para determinar si el sistema es estable o no. Nosotros lo podemos determinar con el simple hecho de ver el coeficiente de amortiguamiento.
Y básicamente el criterio de Ruth Hurwitz lo que nos ayuda es a determinar también los polos que tenemos en el sistema, que si están en cierto semiplano es donde nos indica que es estable o que no va a ser estable el sistema. ¿Listo? Pero es básicamente lo que nos da es el tiempo en el que va, el valor al que va a llegar y tiene mucha relación con el tiempo que nosotros o que el sistema se tarda en llegar a ese régimen permanente. ¿Por qué trabajamos con el 70%? Porque cuando vayamos a utilizar controladores o a diseñar controladores, pues es desde ese punto donde nosotros empezamos a trabajar. Porque es desde ahí donde nosotros tenemos que mirar la forma de reducir o de simplificar como los cambios o que nosotros queremos eliminarle al sistema. Recuerden que yo les decía, si yo enciendo un motor, yo lo que quiero es que el motor arranque casi que de manera ideal, ¿sí? Que si yo estoy cargando un condensador, pues yo quisiera que la manera ideal es que el condensador tan pronto en el instante en el que yo enciendo la fuente, el condensador queda cargado. Pero nosotros sabemos perfectamente que entre lo ideal y lo real, pues hay una gran diferencia. ¿Y qué es lo que queremos buscar? Precisamente con ese coeficiente, buscar la manera de cómo lo reducimos o lo simplificamos. Por eso es que lo queremos determinar. Pero no es, con la pregunta que me están haciendo en el chat, no es que sea con Ruth Hurwitz con el que yo determine estabilidad. Que tienen que presentarlo, pueden presentarlo, como se los dije en la webconferencia, con el criterio de Ruth Hurwitz o a determinar los polos del sistema con la función cuadrática, porque estamos hablando de un sistema de orden 2. Cuando hablamos de sistemas de orden superior es donde más se aplica este tipo de criterios, porque pues estamos utilizando mayor número de variables. Profe, otra preguntita. ¿Puede Señor. darse el caso de que en estas gráficas que ya usted dijo que uno le tenía que meter el pulso como más adelante en 500 segundos o así para poderlo ver, que en el 70% de esa gráfica entra el pulso, porque por ahí está mi gráfica, justo en ese 70% entra el pulso? Sí, sí puede pasar. Recuerden que es por el valor del step, o sea, nosotros le decimos el pulso del step en esos casos para poder ver la variación. Entonces, si quieres, el step déjalo al inicio o con los 5 segundos que dice la gráfica, porque pues la idea es que ya sabemos que más adelante es donde sí veo que cambia, pero pues el sistema, así sea a los 5 segundos o a 1 segundo, él va a generar un cambio, simplemente que por los datos que nosotros tenemos, pues no va a ser tan notorio. O sea, ¿notorio en qué sentido? Pues de manera Sí, visual. habría que hacerle un zoom, hacerle un zoom de pronto para poderlo ya. Y va a ser mínimo, va a ser por ahí de unos 5 grados lo que nos va a cambiar. O sea, es más como para visualizar, que nosotros le damos todo ese tiempo, tanto en el step como en las simulaciones. Es más para ver. Pero tú lo puedes, si el step precisamente lo tenemos ahí en ese valor, le puedes dar el step al inicio con los 5 segundos como dice la guía. Pero si el tiempo de simulación, si nos toca los 1000 segundos, pues dejarlo así con el tiempo de la simulación completo para que podamos ver la gráfica. Sobre todo por el punto donde se estabiliza, ¿no? Ya. Otra cosita. Ese coeficiente que nos da, pues a mí me dio muy grande, me dio como, ya te conté, como 38. Pero ¿hay alguna manera de que ese coeficiente uno lo pueda multiplicar por algo para que le dé exactamente como los segundos en el que el sistema ya pasa de transitorio a estable? Pues dentro de lo que nosotros lo estamos manejando acá, no, pero sí hay una manera, sí hay una forma que se puede realizar, pero pues no está dentro de lo que nosotros lo estamos manejando con el curso. Porque pues eso sí lo van a hacer ustedes, quienes continúan con la malla electrónica, sí lo van a hacer más adelante. Sobre todo cuando vean digital, control digital. Entonces sí hay una parte donde van a analizarlo de esa manera. Vale, profe, gracias por su paciencia, Vale. muchas gracias. No, tranquilo. Bueno, por acá. Ok, bueno. Ay, no les he pasado el enlace de la asistencia del CIPAS. Ahí en el chat les acabo de dejar el enlace de la asistencia del CIPAS para que registren allí sus datos. Recuerden que la actividad finaliza el domingo, que pues aprovechar estos días
para si tienen alguna pregunta, pues me pueden escribir por Skype. Por ahí estuve un poco ausente jueves, viernes, sábado, pero pues estaba con componentes prácticos. Entonces, ayer. Entonces, pues fue difícil porque pues estaba en atención presencial con estudiantes. Entonces, quedó pendiente ahí en el Skype. Hoy estuve revisando foros, entonces por ahí quedé. De las cosas que les comenté al comienzo, son como lo que vi como en mayor común en los aportes. No sé si hay alguna pregunta. Profe, de casualidad, puede, no sé, como dar un ejemplo de la estabilidad por router Wirtz. Pues recuerden que allí tienen que trabajar con unas ecuaciones. Pues en especial con determinar los segundos términos de Routh-Hurwitz. Entonces, pues bueno, lo que pasa es que en este momento tengo también la sala para ocuparla ahorita en 5 minutos, en 4, que tenemos otra actividad a las 7:05. Entonces, tengo una presentación. De todas maneras, si tienes alguna pregunta, recuerden que en Skype me pueden buscar y allí les puedo colaborar como de manera más directa y en especial pues con quienes no están en los foros conmigo, en los grupos conmigo. Entonces, si quieres, por temas de tiempo ya no alcanzo, pero si quieres miramos por allí. Sin embargo, la presentación que les comento se las voy a pasar también a todos junto con la grabación y el documento que utilizamos acá, el desarrollo matemático que utilizamos acá, sobre todo por lo que ahí está el paso a paso de lo que hicimos. Y me he dado cuenta que ahí hay bastante como falencias, es más que todo en el desarrollo matemático. Entonces también les voy a pasar ese documento para que lo tengan ahí como de base. ¿Listo? Entonces quedo pendiente de cualquier cosa por el Skype también. El enlace de la asistencia nuevamente se los comparto acá por el chat para que registren allí su asistencia. Y quedo pendiente pues de enviarles el video tan pronto lo termine de subir a YouTube y les comparto los dos documentos, el de Routh-Hurwitz y el PowerPoint que usamos acá en la presentación. ¿Listo? Les agradezco su tiempo, su participación y espero que pues se hayan aclarado algunas dudas. Entonces, Profe, de casualidad, ¿existen videos explicativos de eso, de que, pues, que podamos averiguar sobre el sistema de estación? bueno, hay uno, se los voy a compartir, pero ese es bastante extenso. Sin embargo, pues ya ahorita también se los comparto. Creo que dentro de la información que les pasé no estaba, pero también se los comparto con ese, Nicolás. Gracias por la solicitud. Entonces también les comparto ese. ¿Listo? Profe, está pidiendo ahí la zona y yo no sé mirar eso. ¿Dónde miro la zona en la que estoy? ¿A qué centro perteneces? Yo estoy en Pereira. Si mal no estoy, es zona occidente. Es Vale, occidente, profe. ingeniera. Sí, es a la zona a la cual pertenecen los centros. Recuerden que pues nosotros en la universidad estamos distribuidos por centros. ¿Listo? Entonces, si mal no estoy, Pereira es zona occidente. ¿Listo, Vale, chicos? gracias. Gracias a ustedes por su participación y quedo pendiente y atenta pues a colaborarles en lo que se pueda por medio de Skype. Que tengan una buena noche.